Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Hemos concluido anteriormente nuestro estudio bíblico de capítulo por capítulo, versículo por versículo de este libro. Es el segundo tomo, digamos, dentro de la buena noticia del Evangelio de Lucas, que tiene la teología paulina. Nosotros queremos hacer como una síntesis general. ¿Qué es lo que Lucas en Hechos de los Apóstoles con este libro nos quiso enseñar? Como siempre sabemos, la Biblia es un libro pedagógico. Pedagogía quiere decir Nemboeo Shakande, la hoja de ruta. Moro Vivayaguatana, Baepalayapovana. Y entonces habíamos dicho que este libro de los Hechos de los Apóstoles es la continuación del Evangelio de Lucas. Primer elemento hoy. Lucas Huerecó, la teología de Pablo, es una teología paulina. Nosotros decimos que este personaje, San Lucas, estuvo conviviendo muy cerca, discípulo de Pablo, hoy en día. Y además, por lo que conocemos y por lo que se dice según la tradición, parece que Lucas era un médico. Entonces hoy Ponaina conoce muy bien todo lo que es el aspecto también muy antropológico, muy humano, y escuchando a Pablo, que también es un hombre muy culto, o sea que son dos personas muy cultas que conocen muy bien el aspecto antropológico, al hombre como tal, se dejan llenar, se dejan tocar por Dios y entonces lo que hacen es una hermosa traducción de lo espiritual, pero poniéndolo en un aspecto bien encarnado, en un aspecto cultural, antropológico, histórico, social. Lucas, su teología es la teología de la misericordia, la teología del desprendimiento, la teología de la fuerza del Espíritu Santo, la teología de la comunidad, en fin, de la misericordia, en fin, ella le cogen a Lucas, ¿por qué? Y porque dentro de su síntesis teológica, escuchando a Pablo, ante el contexto histórico que vive con su comunidad, la comunidad lucana. Pero recordemos que también Lucas está escribiendo más o menos entre el año 90, ¿entienden? Entre el 60 y 70 es San Marcos, entre el 70 y 80 es San Mateo y entre el 80 y el 90 es San Lucas. Así es que Lucas estamos en du estamos esa va evaluar mi otro jaiba que va evaluar ya puedo que va evaluar mombe o que venían de yara y por eso que comienza luego su evangelio. Lucas comenzaba así diciendo en mi primer libro UPA escena que era su evangelio, querido Teófilo, Theos
Fileo, amigo de Dios. Escribía acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar hasta el día en que fue elevado al cielo. Hasta el día en que fue elevado al cielo. Es el único evangelista que nos va a hablar de la ascensión de Jesús al cielo, porque en su teología es la teología también de la comunidad. La teología de la comunidad común, unidad, peañandé, ñañemoyada de acuerdo, upeañandé, ñamoyada, peñandé, apuesto, a mí que la ñande yo que eres, diga tu mo, ahí ya pomba de vejina. Ñande ñamba apota allá, guatata, jina, peñande yo que eres, dive. Tanto en positivo, como también, queridos amigos, lastimosamente, también en negativo. Porque si la con político, hay contenido yo guapaita con jamás vela yo será pichacuera, se dan cuenta, comunidad. Hay contenido con agota paitese, vaya bota, a la se transformamos, entonces yo guataré y voto, pero muy vale 500, 200, 300, de acuerdo a la cara del cliente. Entonces, queridos amigos, esto es esencial y fundamental desde un aspecto nuestro, religioso, espiritual, mirar el aspecto antropológico, operar la bella caña de Eina. Desde el primer momento, entonces, él dice, hasta el día en que Jesús fue elevado al cielo. Porque cuando hagamos uñan de Sheya Hama, Jaco Anga Penela Bebitaina, Japenela Peyepita Zona, con Anga Bella pues la venderoga, la vende comunidad. Yo te edificaré tu casa, y a que venían de Yara David, yo edificaré tu reino, yo voy a edificar tu vida. Yo voy a edificar, sea construida la de cultura, sea construida la de neta. O sea, el aspecto cultural, el cómo somos nosotros, va a depender de nosotros, ¿verdad? Pero en el sentido de que es Dios el que nos va inspirando. Y entonces dice, había dado el Señor por medio del Espíritu Santo instrucciones a los apóstoles que Él había elegido. A ellos se les presentó vivo después de su padecimiento en muchas pruebas convincentes, apareciéndose durante 40 días, y etcétera, etcétera, hablándoles del reino de Dios. Entonces, esto, queridos amigos, Hechos de los Apóstoles, es la continuación del primer libro de Lucas. Y aquí, estos dos libros, es decir, ambos libros de Lucas, están dirigidos siempre a Teófilo, lo que acabamos de leer. Theo, Dios. Fileo, amigo de Dios. Pero que cada veñan de Yarabe. Upea jina lo yepita sota, upea lo ñemoita jina veñan de Yarara Pere, para que cumpla con los designios del Señor. Volvemos enseguida con más ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Maestro, mi hijita se está muriendo y vengo a tus pies pidiendo un milagro, por favor. Y el maestro, escuchando mi pedido, vino hasta mi casa y a la niña exhortó. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Niña,
escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Talita Kumi, Talita Kumi. Y la niña se levantó. Decirle a Jesús, mi fe se está muriendo, mis ganas de vivir están muriendo. Maestro, mi hijita se está muriendo y vengo a tus pies pidiendo un milagro, por favor. ¿Quiénes quieren un milagro? A ver, levanten la mano. Y el maestro, escuchando tu pedido, viene hoy hasta tu casa y a la niña exhortó. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Talita Kumi, Talita Kumi, que significa niña, levántate, 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 despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Levántate, levántate, despiértate, despiértate, niña, escucha mi voz. Talita Kumi, Talita Kumi. Y la niña se levantó. Que el Señor en esta noche levante muchas vidas, muchos matrimonios, muchos hogares. Que el Señor levante, te dé ánimo, te dé fuerza y ganas de servir. Amén. Bendito sea Dios. El aplauso a Él. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañé, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Bástate mi gracia. Qué difícil es aceptar la debilidad. Nos sentimos rotos, frágiles, insuficientes. Pero es justo ahí, en lo que no podemos controlar, donde Dios nos susurra: mi gracia es suficiente para ti. No siempre llega la respuesta que esperamos, pero si llega su presencia y con ella la certeza de que no caminamos solos. Cuando ya no quedan fuerzas, su poder comienza a obrar con más fuerza. Segundo libro de Corintios, capítulo 12, versículo 9. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado,
Ciudad de Luque. Señor, no olvidéis tan pronto mis grandes males. Poned en mejor recaudo vuestros regalos. Que no sea licor precioso que se derrame. La gracia puesta en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. ¿Por qué me confiáis con tantas joyas preciosas? ¿Acaso queréis perderlas por mis descuidos? ¿Acaso no veis que soy tierra desastrosa? Que más que enterrar talentos los doy perdidos. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Tened compasión, Señor, de mi atrevimiento. Seguro que vos sabéis lo que hacéis conmigo. La lluvia de vuestra gracia jamás ha vuelto, sin dar el fruto abundante que habéis querido. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestro amor ponéis en mi vaso resquebrajado. Qué pequeño soy, Señor, y así me habéis llamado. Vuestra gracia y vuestro amor me han restaurado. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Queremos hacer una síntesis, ¿verdad? Porque Ñandeña terminaba en los pasajes anteriores, en los cursos bíblicos anteriores, hemos terminado con el capítulo 28, el versículo 31. La conclusión lo teníamos en el capítulo 28, 30, 31. Pero ahora estamos haciendo una síntesis, ya mando a mí, en forma general, en una macroestructura, ñandeña en bojera con ave, Lucas. Y aquí decíamos que
Estos fueron escritos entre el año 80 y 90 más o menos. Es el tercer evangelista. Pero es San Marcos, la primera escritura, el primer evangelio. O manoma o a los apóstoles, mábalas en bueña de Betebe, ya y tu yapama de cuaño en la manoma ina. Y entonces, la comunidad necesita dejar por escrito. ¿Se acuerdan que siempre para un contexto histórico, dentro de una macroestructura, necesitamos, queridos amigos, ¿qué cosa? Necesitamos interpretar nuestro contexto histórico. La ñande ya y cuando la ñande contexto histórico, va el oico a cuupe vejinara, va el ñande comunidad pela oñe conteme va cuejinara, va ella la llevero guatata jina gripeña de comunidad. Entonces, tenemos que pensar entre los años 80 y 90, pero en que se escribe este evangelio. Eso no quiere decir que vamos a escribir solamente de ese tiempo, sino que upeña de ña pues utaña mañá con criterios del evangelio, con criterios de una experiencia de comunidad, con criterios de un caminar en la vida cristiana. Ñande hablan improvisar en baebejina, sino que ñande ya po pe oñe hendúa de cue, pe oye eva de cue ñande, pe tradición pe oñe me eva de cue ñande, porque tradiciones y ser transmisión, upe oñe jesacande, pe oñe manifestante, upe algo dice la tradición. Tradición es esencial y fundamental en la vida de todo ser humano, todito. A pesar de que los protestantes ya por la tradición, íbamos a vender cuidando calculante, pero todo es tradición. Para hablar, vos hablas por tradición, vos hablas, si sos paraguayo vas a hablar como un paraguayo, ¿entendiste? Con tu vocabulario de paraguayo. Porque upea la argendúa, upea la avelan de contexto, velar de aprender. De guatá entero, de guatata paraguayo, ¿ya entendiste? Y así sucesivamente. Entonces es necesario entender lo que significa, es la transmisión. Pendecinen boea cueva ella para mondeta, hamba eva la mondeta. Pendecinen boea cueva ella para yahuta, hamba ella para yahuta. Pendecinen boea cueva lleva. Va eva la, va ella para peinata entero, ñañembo la ñandecitena. Alguien allí, ¿verdad? Que te va transmitiendo, vea que dice la tradición. Bueno, entonces posiblemente Lucas, que es el autor de este libro, un autor de origen pagano. Lucas entonces no le conoció a Jesús. Lucas no estuvo entre los 12. San Lucas no viene a cuella. Lucas es posterior. Y posiblemente ya no quiere decir que Dayarecoy tiene gran seguridad la ya es amal. Lucas fue judío, lo que sea, no. Sino que posiblemente fue un autor pagano. Y según algunos estudiosos, que es importante leer, entender, ñagendula, estudiosos y añandé, Lucas se habría convertido en una de las predicaciones de San Pablo. Entonces Pablo predica por todas partes, a Pepe mira en Lucas o en Dula Pablo Mejina, y en uno de esos viajes que hizo Pablo, tenemos en la carta a los Colosenses, en el capítulo 4, versículo 14, capítulo 4, versículo 14, ñamañamillas de Camille, el libro a los Colosenses, queridos amigos. Entonces ahí encontramos, ¿verdad? Ahí se nos habla de que alguien que se convierte, y bueno, es importante porque las conversiones se iban dando también en la medida en que Pablo va girando, va predicando. 4:14, ya leen, entonces va de la carta a los Colosenses, ven que tú ahí ves acá, 4:14 dice de esta manera, queridos hermanos, dice, soy testigo de lo mucho que se preocupaba por ustedes, por los de la Odisea y por los de Hierápolis. Los saludan Lucas, el querido médico, y Demas, el querido médico. A usted con la ñandelaña en Duaya, Lucas posiblemente era médico. Colosenses, capítulo 4, versículo 14, bebé ya esa, llamaba Cocaraicoa. Y posiblemente que en uno de estos viajes, como decimos, se convirtió, le interesó, escuchó lo que Pablo decía, la propuesta de salvación,
Porque la verdadera propuesta, queridos amigos, ¿saben cuál es aquí? No es solamente creer en Jesús, no es solamente eso, no. Nosotros, ¿saben qué, queridos amigos? Vamos a creer verdaderamente en Jesús cuando nosotros entendemos la propuesta de Jesús. Y ahí nos vamos a adherir a Jesús. Creer en Jesús, primero vamos a necesitar adherirnos a sus enseñanzas. Después vamos a seguir conversando sobre esto. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. Llena mi vida. Ven, ven, ven. Fluye. Ven, ven, ven. Espíritu de Dios.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Este domingo 27 de julio, te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañe, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Muchas veces la vida muestra su lado oscuro. En solo un instante todo se detiene. En ese momento de tristeza, sintiendo el corazón vencido, ya sin fuerzas. Y vienen preguntas mi mente, pidiendo explicaciones a esta vida, con el corazón herido que solo grita: Señor mío, ¿en dónde estás? Y mis lágrimas se convierten en un puente que me lleva a ti, y las tristezas desaparecen, porque yo sé que te tengo aquí, y renuevo todas mis fuerzas, conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí. Enredado en mi historia, doy vueltas la página, entre versos y palabras, una frase me responde, y lentamente una lágrima cae cuando dices: déjame ser Dios. Nadie podrá cortar mis alas, nadie impedirá que a mis sueños pueda volar, porque cuando el dolor es muy grande, sé que en tus brazos puedo estar. Y mis lágrimas se convierten en un puente que
sé que te tengo aquí y renuevo todas mis fuerzas conociendo tu gran amor, derribando todos mis miedos, porque yo sé que te tengo aquí junto a mí, junto a mí. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos haciendo nosotros una síntesis general de este segundo libro de Lucas, Hechos de los Apóstoles. San Lucas, según capítulo 4 de los Colosenses, la carta que escribe Pablo en el versículo 14, dice, le saludamos y también le saluda Lucas, nuestro querido médico, y Demas, ese es otro nombre, de aquellos que acompañaban, ¿verdad?, a Pablo en su misión. Y según estos estudiosos que se dedican, nosotros le decimos los escritos paulinos, toda la teología paulina, posiblemente Lucas es uno de estos que se convierte, era un pagano que se había convertido en uno de estos viajes misioneros de Pablo. Ahora, en la primera parte de la obra de Lucas, se le atribuye el Evangelio según San Lucas. Y aquí sí que habla sobre la vida de Jesucristo, se preocupa de la vida de Jesucristo. Hechos de los Apóstoles, más bien, es un anuncio, es un querigma. Como era luego Pablo, además de la historia, cómo se va desarrollando el cristianismo, o cuál es la teología de la propuesta cristiana, a ver cómo se va desarrollando, o tuve toda una primera parte donde la figura central será San Pedro. Pedro es la figura central, es el que se presenta como el tendotá de la comunidad. A ver del capítulo 13 en adelante, Pablo, Pedro y Pablo son las dos columnas vertebrales esenciales de la vida cristiana. Y entonces, en esta primera parte, Pablo escribe sobre el Evangelio de Jesucristo. Y Lucas presenta el camino de la palabra, relatando los hechos y las enseñanzas de Jesús en la primera parte. En la primera parte del Evangelio. Relata hechos y enseñanzas de Jesús. No hay por ahí ningún problema. Va mirando, va entendiendo. Una vez que comprende bien, él entonces lo pone por escrito, también las enseñanzas de Jesús. Pero en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que justamente en griego, praxis, praxis. Praxis quiere decir práctica en griego, praxis, la práctica. Y aquí se narra ese mismo camino, pero ahora mediante el trabajo de los seguidores de Jesucristo. Secuela Christi, hechos, praxis, práctica. Jate cuñande ñamañana lleva la ñande maestro, ve. Ya y cuana ñande maestro ya poajina, en este caso el Evangelio, Jesucristo.
ñañe punu ñañe mindu ya ikua ya hesha peala ya pa hueve ñande yara peala ñande yara yerurea ñande upeixa ñande yara monguera hapichacuérape upeixa ñande yara oñe compromete con la humanidad upeixa la yeikua mba'éicha pape ñande yara oguata ñanendie su encarnación con un objetivo que es el hecho de resucitarnos, ¿verdad? Pero upeana pe resurrección hoy cojanwa hoy chacaña de hombre uñande esto es el reino de Dios. Con reino de Dios cual orero huerúa bm japea la ñande ña mombareteana ña mozarambiana yecuarcana entero betea, ¿verdad? Y entonces aquí encontramos en el Evangelio las enseñanzas y los hechos de Jesús. Pero en este segundo tomo ya estamos encontrando siempre el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Pero la praxis de quién, de los seguidores de Jesús, la secuela Christi, de Yara. Ahora entonces es mediante el trabajo de los seguidores de Jesús, pero siempre animados por la presencia del Espíritu Santo. Esto es más esencial y más lindo todavía, porque Hechos de los Apóstoles no se centra simplemente en la práctica o en la praxis, ¿verdad?, del hombre, del seguidor de Jesucristo, sino que Hechos de los Apóstoles se encuentra en la praxis y en el seguimiento de Jesucristo, pero ¿cómo, queridos amigos? Y se presenta como el seguimiento de Jesucristo realizando las mismas obras de Jesucristo. No es la praxis ñonte, sino que ñande ñamañara es allá y cuana es para ñande maestro. Jesús en este caso oyapoecue. Narra el mismo camino, ahora mediante el trabajo de los seguidores de Jesús, animados por la presencia del Espíritu Santo. Vea otra cosa importante ahí. La presencia del Espíritu Santo. Una de las características esenciales de la teología paulina y de la teología de Lucas en este caso, en Hechos de los Apóstoles, que también lo hará y lo va a nombrar en su evangelio, va a ser la neumatología. Además dice las neumatologías, logos, tratado, estudio del neuma. Neuma quiere decir el espíritu. Aupea coña del año mujeres en la Espíritu Santo, neumatología. A la neumatología la yeikua entonces ñamaña ponana ña endula Lucas y se añande. Ñande ña punani añande ko anga ya pobe ñande yara iba ñande porque el neuma, el espíritu, nos hace recordar sus enseñanzas y nosotros ahora lo llevamos a la práctica. Hechos de los Apóstoles. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Así que estamos caminando a través del Evangelio de Lucas y hemos alcanzado el final del largo viaje de Jesús hacia Jerusalén. Él ha llegado. Así que él monta un asno bajando del Monte de los Olivos hasta la ciudad. Se están formando multitudes y la gente está cantando: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Están tirando sus túnicas enfrente de él. ¿Por qué todo este trato de realeza? Los antiguos profetas de Israel prometieron que un día Dios mismo llegaría y rescataría a su pueblo y gobernaría el mundo. Otras
Varias veces los profetas hablaron de un rey venidero que cabalgaría hasta Jerusalén para traer justicia y paz. Jesús está motivando todas estas esperanzas de que Él es ese rey, y todos están muy emocionados. Bueno, no todos. Los líderes religiosos creen que Jesús es una amenaza para su autoridad, así que no están felices. Pero aún más sorprendente, Jesús mismo está perturbado. De hecho, está llorando mientras cabalga. Sí, ¿y por qué? Bueno, Jesús puede ver lo que está por venir. Él sabe que no será aceptado como el rey de Israel. Y él sabe que Israel continuará por el camino de destrucción, descuidando a los pobres, inspirando rebelión en contra de sus opresores romanos. Él sabe que eso llevará a muerte. Eso le parte el corazón. Y le enfurece. Lo primero que hace en Jerusalén es dirigirse hacia el templo. Él expulsa a los cambistas, interrumpiendo todo el sistema sacrificial. Sí, él está haciendo una protesta profética. Y él se levanta en el medio del patio y exclamaba las palabras de los antiguos profetas de Israel. Mi casa será casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. ¿Una cueva de ladrones? Sí, él está citando al profeta Jeremías, quien se levantó en ese mismo lugar, el centro del poder político y religioso de Israel, y ofreció la misma crítica de los líderes de Israel, que son rebeldes y corruptos. Y ellos entienden el mensaje y empiezan a planear cómo matarlo. Lo cual no es una sorpresa para Jesús. De hecho, él planeó que todo eso sucedería durante la Pascua. Esta es la Semana Santa en la que las personas judías celebran su antigua historia de cómo Dios los liberó de la esclavitud y los invitó a una relación de pacto. Así que Jesús utiliza los símbolos de la Pascua para revelar el significado de su muerte venidera. El pan que era partido era su cuerpo quebrantado. Y el vino era su sangre que establecería una nueva relación de pacto entre Dios e Israel. Jesús moriría por su pueblo y abriría un nuevo camino. Después de la cena, Jesús lleva a sus discípulos a un jardín a orar. Y él lucha con el deseo muy humano de salvar su vida en lugar de sacrificarla. Pero él vence esta tentación. Y es aquí donde los líderes religiosos con los guardias del templo lo encuentran y lo arrestan. Jerusalén era gobernada por el Imperio Romano, así que los líderes del templo no podían ejecutar a Jesús sin el permiso de su gobernador romano, un hombre llamado Poncio Pilato. Entonces inventan la acusación de que Jesús es un rey rebelde, promoviendo una revolución en contra del emperador romano. Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres el rey de los judíos? Y Jesús responde, tú lo has dicho. Pilato puede ver que Jesús es un hombre inocente y que no merece la muerte. Pero los líderes siguen insistiendo que él es peligroso, así que hacen una negociación. Pilato liberará a un verdadero rebelde contra Roma, un hombre llamado Barrabás en lugar de Jesús. Así que el inocente es entregado en lugar del culpable. Jesús es llevado con otros 2 criminales acusados y clavado en un instrumento de ejecución romano. La gente se burla de él. ¡Hey! Si eres el rey mesiánico, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero Jesús amó a sus enemigos hasta el último momento, ofreciendo esperanza a uno de los criminales que morían junto a él. Él incluso oró por sus verdugos. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Luego, el cielo se oscureció mientras un hombre inocente moría la muerte de un rebelde. Y luego Jesús clamó las antiguas palabras de los salmos de Israel. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces Jesús murió, inocente y solo. Yandeyara presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyara Ñe'e, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyara Ñe'e, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito
a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe Nuevo Testamento. Estamos con esa finalización, estamos haciendo una síntesis. Ya bueno, mandó a Jeremia, lleva Hechos de los Apóstoles, va a ya estudiar va a la ñame eva va a la heiseba de todo este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles, de los 28 capítulos ya mañana después allá de Shabbat. Aquí, queridos amigos, encontramos que Hechos de los Apóstoles, en griego justamente se dice praxis, acción, práctica. El primer libro pues era el Evangelio, el anuncio, el querigma. Y en el segundo, después de que Jesús suba al cielo, por eso es que el capítulo 24 del Evangelio de Lucas nos presenta la partida de Jesús. Chau, chau, bye, bye, ajama. Pero con la praxis, práctica, hechos de los apóstoles. Upeyo lao las eras en la Hechos de los Apóstoles. Y por lo tanto, aquí en todo este libro se va a narrar el camino que nosotros tenemos que hacer como un trabajo como seguidores de Jesucristo. Praxis, seguimiento, pero siempre con la presencia del Espíritu Santo. Yo les enviaré al Espíritu Santo, pero antes de que Jesús parta al cielo, antes de que Jesús abandone su condición humana, terrena, y se vuelva a reencontrar con el Padre, es decir, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero ahí, el Espíritu Santo. Por lo tanto, Hechos es el Evangelio del Espíritu y de la Iglesia. Añadiendo que porque son dos terminologías que tenemos que entender, porque son terminologías teológicas, theos, logos, que nos hace entender lo que Dios quiere. Esa es la teología. Entonces, dice que este evangelio es un evangelio del Espíritu. ¿Por qué? Porque el hecho de enviar Dios mismo, porque es siempre el mismo Dios, pero ahora como Espíritu Santo, quiere decir que es peñan de yara petumarangatula con anga o izquieta ajina peñan de bebé. La fuerza del Espíritu, el ruaj del Espíritu de Dios, entonces, si entendemos así, si entendemos que es el neuma, que es el Espíritu el que trabaja en el hombre, así nosotros entendemos que vamos a comenzar a ofrecer lo mejor de nosotros por la presencia del Espíritu en nuestra vida, mediante el trabajo del Espíritu Santo. Herodes después, o mejor dicho, Hechos de los Apóstoles después, el Evangelio del Espíritu en este sentido. Es el que te va a empujar. Es la praxis, pero la praxis de ese Espíritu que se encarna ¿dónde? En la comunidad, en el seguidor de Jesucristo, seguidores del Señor.
Pero luego también dice de la iglesia. Hamba ere la ñande yara abe ñande, que es de la iglesia. Por una parte te habla del Espíritu y por otra parte te habla de la eclesia. Y te habla de la eclesia porque eclesia quiere decir atiguazú y eclesia quiere decir comunidad. Eclesia quiere decir cada uno de nosotros. Mooye cualcata mooñe manifestata la fuerza del Espíritu del Señor en nosotros, en nosotros. Es una teología magnífica, queridos amigos. Upeago la Luca oñende de los tres tiempos. Tres momentos importantes: el momento del Padre, que es todo el Antiguo Testamento, Tanakh, todo el momento de la redención, de Dios Hijo, Jesucristo, encarnado dentro de nuestra historia. Y luego tenemos, queridos hermanos, este momento, Hechos de los Apóstoles, Hechos, praxis, ¿de quién? De la secuela Christi, de lo que le seguimos al Señor. Entonces, y devolver al mundo lo que Dios había creado, pero dentro de su bondad y dentro de su infinita misericordia. Esa bondad que tiene que caracterizar al hombre creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces la praxis la vamos a tener que tomar nosotros, pero animados y fortalecidos con la fuerza del Espíritu Santo. Hecho después el Evangelio del Espíritu y de la Iglesia. Lo que engancha los dos libros es la resurrección de Jesús. Entonces aquí tenemos, al final de todo tenemos la resurrección. Se dan cuenta que está muy bien pensada la teología lucana. Entonces Jesús, que padece, muere, resucita. Al resucitar, queridos amigos, también, como los padres de la iglesia decían, resucita para subir al cielo, a pegar las lucas y añadir. Pero la resurrección es el enganche, porque después, Hechos de los Apóstoles, cuando comienza el capítulo 1, vuelve a tomar la ascensión de Jesús al cielo. Pero antes de hablarte, te hace toda una introducción, querido Teófilo, yo te escribo, pero te escribo desde la experiencia de la resurrección. Y te vuelve a recordar que Jesús sube al cielo. Aquí entonces está el enganche especial y fundamental que encontramos en este libro. Queridos hermanos, me estoy despidiendo de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.